Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, como siempre, desde la blanca, bella, hermosa Mérida, Yucatán, México. Su amiga Deya Álvarez Villajuan, en una emisión más de Pregúntale a la Codey. El día de hoy tenemos una gran satisfacción en lo personal. Voy a estar compartiendo una entrevista muy valiosa, muy profunda para toda la comunidad, con una persona que ha dedicado gran parte de su vida al arte de comunicar, de investigar, de ayudar y servir a la sociedad de corazón. Es el periodista Mariano Quintal Jam, quien cuenta con una experiencia de más de 46 años en diferentes medios de comunicación, con ese bello don que Dios le dio precioso para la comunicación. Ha trabajado en diversos medios como Novedades de Yucatán, Por Esto, Diario del Sureste, Diario de Campeche, y ella ha sido colaborador y editor de diferentes revistas estatales. Ha sido corresponsal de la revista nacional Acierto, que hoy pues es desaparecida, pero tuvo una gran importancia en su momento. Editorialista en el portal misnoticias.com, director de prensa del gobierno del estado de 1994 a 1995, y desde el 2006 participa en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, participando activamente con toda esa experiencia, inteligencia, sabiduría, ¿no?, que tiene en diplomados, talleres, foros en materia de derechos humanos, y actualmente es el coordinación de difusión. ¡Qué gusto! Maestro Mariano, un gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues aquí un poco nervioso, pensando que no voy a llenar todas las expectativas de eso que tan entusiastamente has dicho. Veamos cómo nos va. Muy bien, seguramente, porque vamos a abrir nuestros corazones, vamos a platicar como personas, que es lo más valioso, porque títulos, pues podemos tener muchos títulos, pero la sencillez que yo veo en usted, esa humildad, pese a toda su trayectoria, para mí es lo más valioso, y creo que para también la comunidad que me lee, lo es de la misma manera. Entonces, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Mariano Quintal? O sea, ¿cómo llegó a estos caminos de derechos humanos y comunicación? O sea, ¿cómo fue? Pues eso nace de siempre, me ha gustado mucho leer, escribir, y precisamente por eso fue que me metí al ejercicio del periodismo. Y pues ahí va conociendo uno y sabiendo cómo fue que del periodismo vine a caer en la Comisión de Derechos Humanos, porque derechos humanos y periodismo prácticamente es lo mismo. En el periodismo tratamos de defender la verdad, y digo tratamos porque no siempre lo conseguimos. Y en la Comisión de Derechos Humanos defendemos, fomentamos las prerrogativas fundamentales de la gente. Así que defender los derechos humanos es lo mismo que defender la verdad, porque la verdad está hecha de derechos. Ese es el Así motivo por es, y el la verdad nos hará libres. Excelente, maestro. Muy bien. Entonces, tiene usted un fuego en su corazón por escribir, por estudiar, por leer, por descubrir, ¿no? Indagar las cuestiones que van aconteciendo, y no nada más dejarse llevar por lo que otros opinan, sino así es. investigarlo por uno mismo. Así es. Eso, excelente. Muy bien. La ¿Y qué nos verdad es diría que como es la la ciencia. Sí, En la sí, y la ciencia libertad, tenemos que maestro? corroborar, perdón, Así en la es. ciencia tenemos que corroborar cómo se dan Así los es. hechos. Y en el periodismo tenemos que corroborar cómo se dan los dichos. Eso es todo. Así es, excelente, porque cada quien dice lo que quiere de acuerdo a cómo, ¿no?, quiere presentar de alguna manera la realidad, pero aquí las evidencias son las importantes, y investigar los hilitos se relaciona mucho con la cuestión de fiscalía, cuestión jurídica. Tienes que buscarle también ahí la Claro. cuestión. Y no amoldarla al gusto del cliente, sino que la verdad debe ser dicha. Estoy totalmente de acuerdo, cueste lo que cueste. Eso es parte también de los gajes del oficio de un buen periodista, que sabe que Muchas puede veces estar en cuesta la riesgo, pero vida. tiene que defenderlo. Así Así es. es, mi estimado
maestro Mariano. Hablando del periodismo, la libertad, ¿qué es la libertad? Bueno, nos pasaríamos, creo que todo el día hablando de la libertad, pero vamos a tratar de ver los puntos medulares. Sí. La libertad es una palabrita que tiene 7 letras nada más, pero todo un universo de posibilidades. Muchas personas confunden libertad con libertinaje, hacer lo que yo quiera. Así es. Casi ese es el espíritu de la libertad, solamente que no podemos hacer todo lo que queremos hacer porque vivimos en una sociedad de derecho, que todo está normado por las leyes, por los reglamentos. Ahí tenemos que irnos rápidamente a lo que son los derechos humanos. Todos los seres humanos tienen derechos, pero esos derechos tuvieron que haberse plasmado antes en un reglamento, en una ley. Creo que ya les dieron a ustedes en una plática conceptos básicos de derechos humanos, lo que son los derechos humanos, ¿verdad? A los sí, totalmente. El derecho piensan que el derecho humano nació primero de un Dios, que es el que nos dio esos derechos. Eso es pensar que las cosas no son realmente así. Después nos vamos con lo que son las leyes, lo que nosotros conocemos como naturalismo e justnaturalismo, que las leyes, para que los derechos puedan ser aceptados, tienen que estar fundamentados en leyes, normas y reglamentos. Más adelante de la plática vamos a ver que yo tengo derecho a la libertad, pero esa libertad la puedo perder. ¿Es válido eso? Así es. No lo sé. Nada más pensemos una cosa. ¿Qué tan inhumano es el ser humano? No es crítico. Pero observemos nada más. Hay a quienes les gustan mucho las aves y los ponen en unas jaulitas, 20 centímetros, 30 centímetros, otros en mini jaulas. Y esas avecitas están hechas para surcar el cielo, libres, sin cortapisas, por eso les dieron alas. Y los seres humanos tenemos el valor de llevarlas en un lugar para que estén prisioneras. Así es, maestro. Entonces estamos atentando contra la libertad de un ser vivo. Y entonces no queremos que alguien atente en contra de nuestra libertad. Pero si nosotros debemos considerar que el significado de esa palabra no solo define el idioma, como nos dicen en la lengua española, que dice, es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Conste que somos responsables de nuestros actos, por eso hay que elegirlos cuidadosamente. La otra acepción que nos dan es estado o condición de quien no es esclavo. A estas épocas todavía hay algunos países en los que existe la esclavitud. Y eso podríamos decir que es una aberración porque el ser humano no es una mula, no es un caballo que sirva para el trabajo. Claro. Tenemos que abogar y trabajar para que ese espíritu de libertad no se pierda. Ahora, también decimos estado de libertad la persona que no está presa, como nosotros podemos ir. Pero hablando de presos, es justo que haya presos. ¿Por qué si tienen derecho a la libertad están presos? Lo vamos a ver más adelante. La otra acepción, falta de sujeción y subordinación, y nos dice el diccionario, estoy hablando solamente de las definiciones que nos da el diccionario. Dice, a los jóvenes los pierde la libertad. ¿Será eso realidad? ¿A qué se quiere referir con eso cuando se abusa de la libertad? Me dan mis padres oportunidad de salir y entonces nosotros decimos, sí, me dan oportunidad de salir mis padres y dejo de estudiar, no hago lo que quiero, empiezo con los tragos, empiezo eso ya es lo que va cayendo en el libertinaje. La libertad también está en nuestro país. Nuestro país
es un Estado demócrata o democrático. Y entonces nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas, que yo puedo decidir quién me va a gobernar, quién va a ser mi representante, por qué. Estamos ahorita inmersos en un proceso electoral y ya conocemos De las hecho, cosas tan terribles, así es. ¿sí? Y hay quienes han abusado de su libertad y agreden a quienes no están de acuerdo con ellos, y empieza la guerra de eso, de ninguna manera puede ser libertad. Y sin criticar a nadie, quien trata de imponer su verdad a base de fuerza, a base de coraje, no el sano coraje del que tiene valor, sino el que trata de imponer su norma, su ley, por encima de los demás, es un abusivo. Así que debemos de tener mucho ojo para ver a quién vamos a elegir. Pero eso es otra cuestión que siempre va asociada con la libertad. La otra parte que nos dicen de libertad, prerrogativa, privilegio, licencia, palabras que nosotros den derechos y lo que yo necesito, lo que yo quiero, cuál es mi privilegio, gozar del aire, disfrutar de esto, tener una casa, vivir como quiero vivir sin que nadie me diga. También está la condición de las personas no obligadas por su Estado al cumplimiento de ciertos deberes. Eso se llama libertad. No estoy obligado a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, que ya no deben de hacer trabajos esforzados, que se les debe de respetar esos derechos. La otra parte que podemos decir que es negativa en cuanto a la libertad es cuando contravenimos las leyes, las buenas costumbres, nos burlamos de la gente, discriminamos. Está mal, pero estamos en libertad de decidir si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Nosotros tenemos que tomar nuestra propia decisión. La otra parte menos complicada, nos dicen que es una licencia u osada familiaridad. Me tomo la libertad de hacer algo, de escribir una carta, de ir al cine, o también puedo usar el término de que me estoy tomando demasiadas libertades. Cuando soy grosero con alguien, me estoy tomando una libertad que no me corresponde. Y también en cuanto a las otras acepciones de libertad, es cuando podemos hacer lo que nos plazca siempre y cuando no dañemos a los demás. Por ejemplo, nosotros podemos pasear en nuestra ciudad con libertad, sin temor a nada. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado de derecho y tenemos confianza en las cosas que se hacen. Otra de las definiciones que nos dicen de libertad es pues es la franqueza, el ser de un carácter abierto, el externar nuestras dudas, nuestras alegrías. Y así vemos, por ejemplo, nos asombra cuando una persona es muy joven, decimos, para ser joven se presenta con mucha libertad. Esto no lo digo yo, lo dice el diccionario de la Academia Española, porque todavía seguimos con esas definiciones. La otra parte de libertad nos dice que tenemos facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza. Son habilidades. Algunos pintores tienen para poder externar sus sentimientos a través de las imágenes que vean grabadas, o los artistas, los que pincelan, los que trabajan, los que hacen estatuas, los que tallan. Cada uno de esos es un mundo, y es un mundo de belleza y de arte que nos van dejando y nos van llenando. Hay muchísimo arte regado Así es. sin que tengamos que irnos demasiado lejos, y a veces no lo apreciamos, no sabemos cuánto tiempo, cuánta historia le Así es. llevó a esa persona que hizo tal estatua, tal pintura, qué sentía, qué lloraba. Y cuando hablábamos de lo que es la libertad, también está la definición de libertad condicional.
que es el beneficio de abandonar la prisión que puede concederse a los penados en el último periodo de su condena y que está sometido a la posterior observancia de buena conducta. Uno dice, ¿por qué si la libertad es mi derecho me pueden meter a la cárcel? Ah, la sociedad ha tomado sus privilegios, sus posiciones a través de las leyes. Si robas, te haces acreedor a un castigo. Si lesionas a alguien, a otro castigo. Si matas, a otro castigo. Y así te va penando la ley. Pero la ley no pena a aquellos que le quitan su libertad a otros animalitos. Dijimos al principio el ejemplo de los pajarillos, ¿verdad? ¿Ven? Que ni modo. Sí, Están. animalitos. Y ahorita que mencionabas que estás tomando derecho, además de ser psicóloga, y que tienes toda la libertad del mundo para elegir lo que quieres hacer, si te quieres ilustrar más o te quieres ilustrar menos, o si quieres tomarte el trabajo de leer una enciclopedia, esa es tu libertad. Pero también está la libertad de cátedra, que ese es el derecho de docentes, como tú habrás comprobado en alguna ocasión, especialmente los universitarios, a exponer sus conocimientos según sus propias convicciones y sin someterse a una doctrina impuesta por los poderes públicos. Eso se llama libertad de cátedra. Es igual que la libertad de expresión. Nosotros podemos decir lo que queremos decir siempre y cuando respetemos el derecho de las demás personas, su privacidad, Exactamente. su dignidad. No tenemos por qué Así es. andar exhibiendo la vida personal de nadie, salvo y cuando esa vida personal esté involucrada con el ejercicio de un cargo público. Entonces ahí ya te pierdes privacidad hasta cierto punto, ¿no? Luego está la libertad de circulación. Podemos irnos a donde nos dé la gana. Quiero, me voy ahorita a un ranchito, a un pueblo de por acá, o me voy a Estados Unidos, o a la pudiera, ¿verdad? O me voy a X lugar. Esa es mi libertad de circulación, que es el derecho de las personas a elegir libremente su lugar de residencia y a desplazarse por un determinado territorio. Todavía no te aburre conocer esta enorme cantidad de libertades que existen y que en ocasiones las sabemos, están implícitas en nuestro devenir, pero no las conocemos a fondo. Y aún vamos más, libertad de comercio. Puedo vender lo que yo quiera, siempre y cuando no me dedique a vender enervantes o a comercializar con niñas, niños, con mujeres o con hombres. Porque aunque no lo creas, el crimen organizado también comercia con varones. Los secuestran, los roban, se los llevan por allá a los campos de amapola. Eso ya entra en otra figura que se llama la trata de personas. Una triste condición del ser humano que de cualquier manera, aunque en nuestro país está abolida la esclavitud, esa trata de personas se llama la moderna esclavitud del siglo XX. ¿Por qué? Porque son personas que están sujetas a un trabajo en contra de su propia voluntad. Así que de una u otra manera, ¿te acuerdas que dije que en algunos lugares existía la esclavitud? Y no pensamos que en nuestro propio país ya volvió esa forma de dominación del ser humano. Libertad de conciencia. Así es, maestro. ¿Tienes alguna duda aquí, Así alguna es. pregunta, algo que quieras que Claro ampliemos? que sí, maestro, pero le estoy dando el espacio para que usted termine de expresar el concepto de diferentes acepciones que está usted, pues, señalando en este momento, para platicar sobre algo que me ha llamado mucho la atención. Pero adelante, concluya. Seguimos porque te dije que podemos hablarnos día y día. Tu límite, mi Bueno, límite es tu ahí tiempo. va. Si tienes alguna pregunta, adelante. Claro que sí. Bueno, primero que todo, considero, ahora sí como persona, como de ella, que
la libertad, me voy a basar en lo que para mí es la máxima, que independientemente de la creencia de cada quien, para mí es la palabra de Dios, la Biblia, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Está en Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Esto quiere decir que definitivamente como seres humanos tenemos la libertad de elegir lo mejor o lo que no es tan adecuado para nosotros, pero nadie es responsable de nuestras propias decisiones. Vamos, tiene una serie de consecuencias. Así como estamos pidiendo libertad para nosotros, nosotros tenemos que respetar a los animalitos bellos, parte de la creación, y darles también ese lugar que merecen. Hay diferentes también tipos de esclavitud, como usted bien comenta, que se ha pues perpetuado a lo largo de la historia cuando realmente somos personas con capacidades para decidir lo mejor para nosotros. En cada paso que damos hay sin duda pues, una dualidad. El decidir respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás o el decidir no hacerlo. Cada vida se va construyendo de acuerdo a nuestras elecciones, que pueden ser sabias o pueden ser no sabias, pero el respeto a la vida, la dignidad de la persona no está, pues, totalmente ajena a una persona consciente. Debemos saber que independientemente de las diferencias, porque somos una sociedad con muchísimas diferencias, debemos respetarnos como personas. Nos debemos más que nada enfocar cuando queremos criticar, hacerlo de manera constructiva, no de manera destructiva y mucho menos con ataques ad hominem o hacia la persona, sino que tratemos también de contribuir con mejoras que nos ayuden a todos y a todas a seguir avanzando de manera lo más ordenada, organizada posible, buscando pues la paz. Y a final de cuentas eso nos beneficiaría absolutamente a todos. Sin embargo, vemos que por falta de empatía, falta de amor, se han dado muchas situaciones de violencia, de cruzar los límites ajenos, de empezar pues a tomarse atribuciones que pues bien están planteadas en la ley mosaica, por ejemplo, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, y todo eso ya estaba escrito hace más de 4.000 años, y obviamente fue recuperado por diferentes constituciones en el mundo para que sea pues una realidad. Así que tendremos que legislar quizá un poquito menos y aplicar las leyes que ya están escritas un poquito más. Muy bien, maestro. Me ¿Qué más nos parece podría agregar? interesante. Sí, Yo podría decirte que tomaste un punto toral en este asunto de la libertad. ¿Cuál es ese punto toral? El hecho de que nuestros derechos provienen de un Dios, así es. que quienes creen en Él, yo creo en Él, Yo es también, maestro. perfecto. Y mi Y lo auditorio también. primero, Sí, lo primero que hizo, lo primero que pensó para poder expedir esas leyes, las leyes mosaicas, tú las así es. mencionas por la época, porque las Así leyes es. no son de Moisés, las leyes son de Dios. Moisés Sí, así es. las difundió, las escribió, pero le fueron dictadas. Así que las leyes son Así de es, Dios. maestro. ¿Y, Pentateuco, así es. y qué es lo que nos dio ese Dios? El libre albedrío. Así Y es, el maestro. libre albedrío implica que tengas que conocer detalladamente las cosas para que puedas tomar una decisión correcta. Y en este Así caso es. tenemos una sociedad que está, le podríamos llamar la sociedad de leyitis. Solamente en Sí, Yucatán tenemos más de 200 leyes, entre así es. las leyes de Hacienda, las leyes particulares de cada municipio, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿cuántos conocemos esas leyes? ¿Cuántas Así es. leyes existen en el país? ¿Cuántas personas que dicen creer en Dios conocen todas las leyes de Dios?
Por eso necesitamos Así conocer y saber qué es lo que estamos haciendo, para poder es, nutrir nuestro libre albedrío y tomar la decisión así es, que maestro. consideremos correcta, Así honestamente, es. porque también Sí, podemos equivocarnos, sí, ¿sí? Hay sí. seguidores de la ley Así a es, sus maestro. vidas y se han equivocado mucho. Si Ujú, quieres, volviendo a las cosas bíblicas, pongamos por caso el de sí, el rey gloria a Salomón, que Dios. era muy sabio, ¿verdad? Claro, Y le reclaman en aquel pasaje una señora que reclamaba es mi hijo y la otra que decía también es mi hijo y dice, bueno, pues vamos a dividirlo en dos. Y una de ellas dice, sabiduría al instante. Ujú. estoy de acuerdo. Y la otra dice, no, se lo dejo. Pues él La usó, mamá es la que... la mamá es la que renunció, pues él usó esa sabiduría que le dio Dios para tomar la Así es. decisión correcta. También pudo haberse Amén, así equivocado, eso no podemos saberlo, es. pero ese es nuestro trabajo como seres humanos, conocer Así lo que es, es la maestro. libertad y esto que estamos hablando aquí es Ah, ¿es libertad? no Así lo es. dice, libertad de cultos, derecho de Así practicar es. De fe y públicamente conciencia. la religión que cada Ah, uno profesa. Actualmente decide. Así es. tenemos religiones al por mayor, Sí, sectas, hombre. Sí. creencias Sí. y personas que creen que están haciendo lo que su Dios les señala, cuando únicamente están llenando un espacio, porque en Así es. esto creo y esto hago. Y yo le pregunto a las personas que rechazan, yo por ejemplo no rechazo ninguna religión, Sí. A las conozco, personas. no, Exacto. pero hay que Se les conocer para respeta. poder rechazar, Así es. porque he conocido Pero muchas hay un único religiones, Dios. he estado Ujú. con dirigentes de religiones y no han Sí, podido sí. cambiar lo que pienso. ¿Por qué? Claro. Porque Un he bello conocido Dios verdadero. y me he Así es. nutrido y no Así cierro, es. no me pongo dije para no mirar más que Como decía, maestro, rapidito, como decía el apóstol Pablo, precisamente en Grecia, donde había muchísimos dioses, porque eran politeístas, decía, al Dios que ustedes no conocen, a este les predico, a ese Dios precioso, que creó el cielo y la tierra y que a final de cuentas nos ama a todos, ¿no? Y este es parte también de un conocimiento profundo que puedes tener, pues, de alguna manera muchas amistades, muchas culturas diferentes, muchas ideologías, sin ningún problema, porque pues es parte también de la convivencia entre seres humanos, pero si ya tuviste una revelación personal, auténtica, yo en mi caso con Jesús, no como una religión, sino como una relación personal auténtica y sé que Él resucitó de entre los muertos y vive para darme vida, ya puedes tú amar a tu prójimo sin importar ninguna diferencia. Y creo que ese es el punto, el amor. La libertad nos conduce a acciones de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Una libertad sabia, una libertad bien utilizada, porque invariablemente el libertinaje ayuda como a, más bien, bueno, sí, ayuda a destruir muchos de los estratos sociales, porque puedes caer en violencia, puedes caer en excesos que van destruyendo el entramado social y pues la familia, lo importante que es nuestra familia como tal, creo que es algo fundamental y el respeto a los adultos mayores, que en otras culturas se les da su lugar, siempre se les respeta, se les toma en cuenta para todo y en otras pues se les ve como una carga, abusan de ellos, de los bienes materiales que adquirieron, son sus casas muchas veces y están viviendo otras personas, los tienen en un cuartito todos abandonados. Me ha tocado mucho trabajar en campo con adultos mayores y he visto eso. Entonces, creo que la libertad está de la mano con el amor y con el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. el amor es otra de las palabritas que Sí, desconocemos, que sí, idealizamos y casi siempre le damos solamente connotaciones sexuales. románticas. No es Ajá, así, no es no es así. así, porque el Ágape, amor eros, se le tiene hiperfilio. a una Sí, mascota, se le tiene a un amigo, se claro. le tiene a todas las cosas que hay en el mundo y no Manifestaciones necesariamente distintas. tenemos relaciones sexuales con esas
Así es. cosas con esos objetos. Por eso tenemos que ampliar nuestro conocimiento. Yo, la verdad, les felicito a ustedes aquí en Desarrollarte, Efecto Mariposa, Sí, que maestro. están tratando de hacer que la gente se supere. Esto es un objetivo loable y es una cosa Sí, muy, ¿cómo diremos? Debería de ser más que así es. eso. Debería ser muy imitable por otras Sí, personas maestro. para Sí, conducir maestro. adecuadamente, para apoyarnos unos a otros. Ahora Así vemos es, a la maestro. gente que en la calle tiene una necesidad, alguien se cae y el otro pasa por allá y muy pocos corren. Indiferencia. Sí, Así no es. hay solidaridad. Faltan esos Así es. valores y Así ese es. contexto de saber elegir libremente lo que queremos ser. Si quieres ser Así mala es. persona, es tu Sélo decisión. y tus consecuencias tendrás. Así es. Así es, porque para eso Así. están y existen las leyes. Las Pero bueno, leyes, ya así hablamos es. de la libertad de cultos y rápidamente Sí, me voy a ir para abreviar un poco. Eso está la libertad de empresa, la libertad de así. enseñanza. Podemos enseñar lo que nos dé la gana enseñar. Así es. Y la gran pregunta de ella es esta. Sí, maestro. ¿Cuál ha sido tu mejor maestro en esta carrera que llevas de vida? ¿Te acuerdas Yo del tengo la mejor? respuesta correcta. Mi mayor ¿Cuál? maestro, mi maestro por excelencia se llama Jesús. Y no un Jesús religioso pintado por un montón de cuestiones inexactas, sino un Jesús que yo he leído en las escrituras y que a través de la oración me ha sido revelado en mi corazón. Y he visto a la persona que más amó y que entregó su vida por nosotros, amor tipo ágape, no eros, el sexual, no filios, nada más, el amistad, el ágape. El que mejor contestó cuando estaba bajo el fuego de la crítica, el que oró por sus enemigos, el que estuvo cenando con Judas, su peor traidor, inclusive sabiendo que estaba y le dijo amigo, una cosa maravillosa. Mi mejor maestro divino y terrenal, porque hay muchísimas evidencias históricas de Jesús, de mi amado, es Jesús. Y de maestros, digamos, terrenales, pues he tenido excelentes maestros en la carrera, en psicología, en derecho, igual. Pero, por ejemplo, te podría decir también que mi papá fue un gran maestro de vida, que en paz descanse, acaba de fallecer por COVID precisamente en febrero pasado. Soy hija única y mi mami pues quedó viuda, pero yo feliz, tiene 79 años mi princesa, que también ha sido una gran maestra de vida. Entonces yo digo que Jesús en primer lugar, mi familia y muchos maestros excelentes y otros que me han enseñado también con su ejemplo a no hacer lo mismo. Así que de todo se aprende y pueden ser un perfecto contraejemplo de vida, maestro. Sí, en el caso de Judas se presenta un conflicto Sí, ético, sí, psicológico, sí, injusto. ¿Por sí, qué? maestro. Porque Judas fue predestinado para lo que tenía que hacer. Sí, así es. Las escrituras dicen que sí, que él estaba. ¿Cuál de los Sí, dos cometió un error? Y ahora sí, sin ir en contra de sí, nada. ¿Fue sí. Jesús? ¿Fue Dios? No, ¿O fue él fue Judas? perfecto. Sí, Judas ya estaba predestinado y no cayó en arrepentimiento como Pedro, quien también negó a Jesús 3 veces. Se arrepintió y fue el mayor evangelista. O sea, con lo de Pentecostés, más de 3,000 personas se convirtieron. Pero Judas solamente tuvo remordimiento, por eso se ahorcó. Entonces, es una cuestión teológica muy interesante, pero tuvo la libertad de decidir de alguna manera, ¿no? También. ahí es donde no se acercó a su propia esencia y a su propio ser para Así es. definir libremente lo que Sí, quería hacer. Le dieron la oportunidad. Algunos dicen que es injusta la predestinación sobre todo eso. Imagínate tener encima sí, el una peso cuestión. de haber contribuido a matar al Hijo de Dios. Pero bueno, ese era su papel en el mundo y en la vida. No supo elegir el Claro, camino correcto porque pudo haber estado al lado de su creador si hubiese tomado la senda de vida. Eso es lo que así es. nosotros debemos de tener presente para elegir libremente, con libre albedrío,
lo que queremos ser, lo que Así es. queremos hacer. Y en lo que tú me decías, Así es. tuviste la fortuna de tener padres ejemplares. Y todos de una u otra manera tenemos, como psicólogos, lo sabes, tenemos padres ejemplares. Todos. Sí. Porque mi Todos, padre que es así es, alcohólico, sin importar que cómo tiene hayan vicios, sido. que es borracho, que es agresivo, me está Todos. dando tu ejemplo de vida. Es un padre ejemplar. Positivo, Gloria a negativo. Dios. Le voy a compartir rapidito, maestro. Gloria a Dios por lo que acaba de decir. Mi papá tenía el diagnóstico de trastorno bipolar. Entró 38 veces al Hospital Psiquiátrico de Yucatán por sus crisis, pero fue el mejor padre de este mundo. Jamás nos ejerció ningún tipo de violencia ni a mi mamá ni a mí. Y tenía unas variaciones producto de una condición biológica que se llama discapacidad psicosocial. Era el Sí. hombre más noble, inteligentísimo, graduado de la Universidad de La Habana, Cuba, un coeficiente intelectual elevadísimo que me enseñó desde niña a leer, escribir, idiomas, todo. Y veterinario zootecnista, así que amaba a los animalitos y me lo enseñó a mí. Entonces, podrá ser el padre con todas las características negativas que uno quiera, o la mamá y todo, pero nos corresponde amarlos, respetarlos y honrarlos, porque es el primer mandamiento con promesa. Y a los adultos mayores se les respeta siempre, maestro. Así Estoy es. de acuerdo en principio o finalmente Así es. nosotros debemos aprender libremente que debemos de pagar con la misma moneda. Recordemos que fuimos dependientes de ellos y ellos nos enseñaron Así bien, es. nos enseñaron a caminar por la vida. Y cuando Sí. ellos fallan y necesitan un bastón, no debemos darles un bastón, debemos darles nuestro hombro para que puedan Así es. firmemente. Yo creo que ese es el camino que debemos de tener nosotros como seres humanos. Pero nuevamente vamos a elegirlo con libertad. ¿Cómo? Así Aprendiendo, es. aprendiendo todas estas cosas que debemos de saber, conociendo más del Así ser es, humano, maestro. conociendo más Así, de sus necesidades, así es. de sus Claro que sí. debilidades, porque también somos débiles y necesitamos Sí, de la ayuda. totalmente. Y cuando decimos que seguimos teniendo, lo hablamos un poquito antes, ya me salté algunas partes de la libertad, llegamos a esa Sí, sí. libertad de expresión, como por ejemplo ahorita que estamos hablando, discutiendo todas estas cosas, y hay que Cafecito. darle, hay que su acepción exacta a las palabras. Así Discutir, es. muchos le dan como sinónimo pelear, y no es cierto. No, no es Discutir cierto. es poner a la luz o sobre la mesa los asuntos en los que pensamos o podemos tener pensamiento diverso. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo, hacer luz e ir juntos por el mismo camino. Si nosotros Totalmente, en las mismas, perdón maestro, rapidito, en las mismas tesis o artículos de divulgación científica, la palabra discusión para eso sirve, claro, precisamente para que presentes tus argumentos y tengas la posibilidad de dialogar con otras personas al respecto. Entonces, sí, efectivamente, la acepción debe ser la correcta y no tener miedo al diálogo, al debate, al intercambio, es algo muy rico. Claro que sí. definitivamente cuando las gentes son bien intencionadas, pero cuando las personas no lo Exacto. son, entonces hay que tener la Ahí no. suficiente inteligencia para huir de las personas que son impositivas, Así es. de las que quieren ganar la lucha por el poder solo por ganar la lucha por el poder, sin anteponer la Así es. lucha por la razón, que esa es la Así verdad es, maestro. del ser humano. Y como Razón. diría la Biblia, el necio con su necedad. Así es. No hay Claro que otra. sí, maestro. Pero esta Muy bien. libertad de expresión nos da derecho a difundir, a manifestar libremente nuestras ideas, opiniones o informaciones, guardando el respeto a las personas, sin Así ser es. groseros. Podemos decir una verdad que puede doler, pero todo depende de cómo la De cómo digamos se diga. Así para es. no lastimar la dignidad de la persona. Demasiado tiempo Así aquella es. persona que es mala persona porque así lo quiere, porque sus acciones son negativas, para que nosotros además le machaquemos, discriminándola, atacándola mal. Eso No, no. imagínate.
Claro, Entonces nos así ponemos es. a su altura negativa, a pesar de que nosotros pensamos que estamos en un razonamiento positivo. ¿De qué nos sirvió todo? De Ya nada. perdí todo. De nada, efectivamente. Conocimiento, conocimiento sin amor y sin empatía de nada sirve, solo lastima personas. Es más sabia una persona que trata con amor a su prójimo, independientemente de las diferencias, que aquellos que tienen muchas cuestiones de conocimiento, pero son muy agresivos, muy violentos. No, no va por ahí el asunto. Hay que ser sensibles también y creo que es parte de la sabiduría, porque lo encontramos en cualquier lado, hasta las personas que no estudiaron nada pueden tener actos de gran valor, muchísimo valor, que pueden No sabes, cambiar vidas. no sabes Así es. cuánto. Sí, Yo maestro. conozco directamente a personas muy humildes que jamás Sí, aprendieron a leer y escribir, pero sí, son más inteligentes que así es. muchos letrados que andan por ahí presumiendo y diciendo yo tengo Sí, esto y tengo lo otro. Y aquellos con humildad fastidiando a los demás. nos Así dieron es. lecciones en la universidad de la vida para ser buenas personas, respetadas, Exacto. amadas, personas dignas. Así que Así es. la educación no es un sinónimo de que ya estamos por encima de todos. La educación Así nos es, ayuda maestro. a comprender muchas cosas. Creo que así Totalmente. de portarnos nosotros. Muy bien. Muy bien, maestro. Pues ya platicamos casi 40 minutos. Y podemos Así seguir, como no lo hemos oye, qué terminado con el bonita tema de la plática, libertad. porque generalmente es de 20 minutos, pero ya nos alargamos a muy a gusto. Y yo también, me da Sí, mucho gusto. maestro. Cuando tú quieras aquí, o podemos hacer otra sesión y seguimos platicando de lo mismo, que el tema Claro que no sí. está agotado. No, no, no. Pues, Y ahí nos Maurice, vamos a poner de acuerdo seguramente con nuestros datos, para que estemos más en contacto, porque fue un gusto platicar y veo que tenemos muchas coincidencias. Ahora sí que, qué gusto, de verdad. Y pues un último mensaje así en breve para pues todos los que ven las entrevistas que pues Dios me permite realizar sobre la libertad. Un breve mensaje para todos. Generalmente son jóvenes los que me escuchan y muchísimas mujeres. Entonces, un mensajito, maestro. lo único que puedo decir es una síntesis de lo que hemos hablado. La libertad es una joya que está en nuestras manos. De nosotros depende darle lustre o dejarla que se pierda en el lodo del mal comportamiento. Luchemos por ser mejores, seamos personas dignas, respetemos a los demás, conozcamos ampliamente el concepto de la otredad, que dice que para que respetemos a Así es. una persona, tenemos que ponernos en sus zapatos, ser esa persona para saber qué siente, qué le duele, qué le lastima, y así podemos tenderle la mano. Ojalá que sean todos ustedes así. Muchas gracias por Claro que permitirme sí. estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Mariano. Pues esto ha sido Pregúntale a la CODEI con su amiga y servidora de Ya Álvarez Villajuana, aquí presidenta de Desarrollar Efecto Mariposa México, Asociación Civil, para servirles. Ahora sí, como siempre digo, adiós y a ustedes. Muchísimo gusto y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto.